La última clase vimos o estuvimos ya aplicando algunas funciones o fórmulas en este caso, ¿sí? En lo que viene a ser la conversión de soles a dólares. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Disculpe, ¿podría grabar la clase, un favor? Listo. Entonces, vean, acá nosotros habíamos aplicado, ¿sí? Una fórmula para poder convertir de soles a dólares, ¿no es cierto? Y también habíamos aplicado una fórmula para hallar el 15%, ¿no? Habíamos visto que podemos hallarlo de diferentes maneras, ¿cierto? Vamos a aplicar una fórmula más. Insertamos una nueva columna después de antes de fecha venta, ¿sí? Antes de fecha venta. Y vamos a ponerle aquí aumentar el 12%, aumentar el 12% al salario dólar. En este caso, por ejemplo, si mi salario es de 1000 soles, por ejemplo, bueno, en este caso 1000 dólares, por ejemplo, y me indican que me van a aumentar el 12%, ¿cuánto sería mi nuevo salario? A ver, ¿cuánto sería mi nuevo salario? A ver, si mi salario actual es de 1000 dólares, por ejemplo, y me indican que me van a aumentar el 12% a mi salario, ¿cuánto sería mi nuevo salario? A ver, ¿cuánto sería mi nuevo salario? A ver, a ver, 2 minutos, ¿sí? Vamos. Vamos a agregar el 12% Sí, al profesor. salario venta. Ya, genial. Listo. Bien, como han podido observar, vamos igual que en las fórmulas anteriores, ¿sí? Vamos a poder aplicarlo, por ejemplo, ¿no? De esta manera, ¿no? Precio de venta más el 12%, ¿no? El 12% de ese precio de venta, ¿no? Ya que de aquí es donde vamos a sacar el 12%. O, como bien lo han puesto, ¿no? Puede ser 12% o 12 entre 100, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas formas, ojo, todas estas formas son correctas, ¿no? Ahora, no sé si tal vez alguien lo haya aplicado de esta manera. Sabemos que el 100%, ¿no? El 100% viene a ser todo esto. Ya, a esto nosotros tenemos que agregar el 12%. Entonces, 100 más 12, ¿cuánto es? 100 más 12, 112. 112, ¿no es cierto? Entonces, ese es el incremento que vamos a obtener. Es decir, vamos a incrementar este precio de venta al 112%.
el 100% que corresponde a este más el 12%, ¿no?, del precio de venta, ¿no es cierto? Que sería lo mismo que poner, por ejemplo, 1.12, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquiera de estas formas que ustedes están observando son totalmente válidas, ¿ya? Válidas para poder aplicar en ese caso, ¿no?, o hallar el incremento del 12%. Como les indicaba en la última clase, todo va a depender mucho de cómo ustedes hayan aprendido a aplicar estas operaciones. ¿Sí? Cómo hayan aprendido a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, que son las operaciones básicas que aplicamos dentro de lo que es, por ejemplo, en este caso, las matemáticas, ¿no?, de manera general, ¿no? Entonces, tal como nosotros lo hayamos aprendido, es que lo vamos a aplicar acá, ¿sí? Entonces, vean, ¿no?, ya nos muestra el resultado. Y simplemente lo que hacemos es aplicar a todos nuestros registros, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahora, por ejemplo, a ver, vamos a insertar una nueva columna, ¿sí? Vamos a insertar una nueva columna, ¿sí? Después del 12%, ahí está. ¿Sí? Vamos a poner una nueva columna, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, quiero que muestre un mensaje, es decir, un mensaje que diga aumentar, pero ¿a quiénes? Aumentar a las personas que ganan, ¿ya? Que ganan menos de 260.000, ¿sí? Ahí está. Que me muestre la palabra aumentar a los que en precio venta, ¿no?, lo voy a poner mejor así, a los que en precio venta dólar es menor a 260.000. Caso contrario, que muestre no aumentar. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, esta persona gana 198.999, ¿no es cierto? ¿En cuál de en estas dos categorías se encontraría? ¿El aumentar o no aumentar? A ver. ¿En cuál de estas dos categorías, sí, en cuál de estas dos categorías se encontrará esta persona? ¿En el de aumentar o no aumentar? A ver. A ver, ¿en cuál de las dos categorías?
Copiamos los datos, por favor. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de promedio, ojo, hablamos de un número representativo, es decir, un número que va a representar a un conjunto de datos. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, vamos primero, ¿qué viene a ser el promedio? Su concepto, ¿no? Viene a ser, ojo, la sumatoria de todos los datos, ¿ya? De todos los datos, dividido entre la cantidad de datos. Por ejemplo, si yo tengo 100 números, ¿qué hago? Sumo los 100 números y lo divido entre 100, ¿no? Esa es la cantidad. En este caso, vamos a hallar el promedio a partir de dos notas, ¿ya? Y lo vamos a hacer, ojo, estableciendo tanto la función y la fórmula, ¿ya? La función y la fórmula, ¿sí? Entonces, en el promedio 1 vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Lo voy a poner aquí, fórmula, ¿ya? Fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la fórmula para hallar el promedio? A ver, ¿quién me puede decir? Sería la suma de la nota 1 más la nota 2 y dividido entre 2. Ya, muy bien, claro, ¿no? Sería nota 1 más nota 2 dividido entre... ¿Cuántas notas estamos sumando? 2, ¿cierto? Sí, dos. Exacto, ¿no? Y ese vendría a ser nuestro promedio. Vean, esta es una fórmula y es lo que hemos estado aplicando. Cuando hablamos de fórmulas, las fórmulas vienen a ser una secuencia de pasos. Ojo, una secuencia de pasos. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser la fórmula. Cuando hablamos de función, la función, vean la diferencia, la función viene a ser esto. Es decir, ya Excel, ojo, Excel ya tiene estructurado, ¿sí? Ya tiene estructurado las fórmulas que nosotros utilizamos a diario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso la diferencia con la fórmula que hemos aplicado aquí. Vean, ¿qué es lo que me pide aquí? ¿Qué es lo que me pide? A ver, Número uno. exacto, me pide, entre comillas, ¿sí? Me pide solamente los
números. Entonces, vean, ¿qué es lo que hago? Selecciono los números, número 1 y número 2. Y si ya no tengo más números, simplemente cierro el paréntesis. Le doy Enter y vean. Es decir, que ya Excel, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros encontramos en Excel, con estos nombres de promedio, de suma, de, no sé, de raíz cuadrada, de potencia, todo eso, ya vienen a ser funciones, porque las funciones ya están establecidas dentro de Excel, ¿ya? Dentro de Excel, más no las fórmulas. Las fórmulas son los procesos que nosotros incorporamos para hallar unos resultados. Es un proceso que nosotros incorporamos para tener el resultado. Es algo parecido a que, por ejemplo, todos aquí en algún momento han preparado algún tipo de pastel, ¿no es cierto? Una torta o algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para preparar un pastel, ¿no? Un pastel, torta o lo que fuese, hemos seguido una secuencia de pasos, ¿no es cierto? Primero los ingredientes, luego no sé, pesar la harina, poner el sabor, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, eso estaría relacionado a lo que viene a ser una fórmula, es decir, la secuencia de pasos. Pero ¿qué viene a ser la función? Como les indicaba, la función ya está incorporada en Excel. En otras palabras, es como, por ejemplo, que nosotros tengamos una máquina en la cual no nos importa cuál sea el proceso, simplemente lo que nos interesa es de que tengamos los ingredientes, pongamos todos los ingredientes en uno solo en esta máquina y automáticamente ya salga el producto, ¿no? Pero lo mismo sucede aquí. Lo único que necesitamos para las funciones es saber los datos que necesitamos, qué valores necesitamos nosotros para que puedan estar incluidos dentro de esta función. Pero en la fórmula no. En la fórmula nosotros determinamos cuál va a ser la secuencia de pasos. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Es por eso que les he indicado, ¿no? Que es una función, que es una fórmula. Y lo que hemos aplicado hasta aquí han sido fórmulas. ¿Ya? Fórmulas. ¿Sí? Ojo con eso. Y ahora, debido a este proceso, vean, debido a este proceso, ya de las funciones, ¿no? Como les indicaba, ¿no? Es como meter todos los ingredientes en una sola máquina y sin importar qué, me tiene que salir el producto. Dependiendo de los ingredientes que yo haya dispuesto en esa máquina, me va a salir el producto. Entonces, ¿qué sucede? Vean. ¿Qué pasa si este estudiante 1 no dio el examen? Tiene 0. O simplemente no tiene nota. Vean. Es más, hasta me muestra un error ahí. ¿No? Lo vamos a dejar en blanco nada más. Vean. ¿Cuál es la diferencia entre la función y la fórmula? Acá, ¿qué está sucediendo? Tengo la nota 1 más la nota 2 que está vacío, pero según la fórmula, como son dos notas, sí o sí lo divido entre 2. Ese es el proceso. Por eso les indicaba, ¿no? Sí, una secuencia de pasos. Pero ¿qué sucede con promedio? Con la función promedio. Con la función promedio lo que hace es, vean,
tengo la nota 1, ¿no? Que en este caso es 6. Tengo el número 2, que viene a ser este de aquí. Como podemos darnos cuenta, está vacío. Pero esta función promedio dice, oye, ¿sabes qué? Aquí no hay ningún valor, ¿sí? No hay ningún valor. Por lo tanto, yo no puedo utilizar esta celda como un dato numérico, porque no hay ningún valor, pues. Por lo tanto, la única celda que contiene un valor viene a ser este de aquí. Es por eso que aquí el resultado viene a ser 6. Por más de que yo le ponga acá de 6, o es más, si yo selecciono otras celdas, vean, por ejemplo, sigue siendo 6. ¿Ya? Entonces, una función prácticamente ya está establecido, ¿sí? Ya está establecido por Excel. ¿Cuál es o qué es lo que debe de cumplir? ¿Ya? Mucho ojo con eso. Entonces, no es lo mismo aplicar una función que una fórmula. ¿Ya? Las funciones, ojo, ya contienen en las fórmulas dentro de, ya cumple ese proceso. Pero las fórmulas por sí solas, como estamos viendo aquí en promedio, sigue una secuencia de pasos. ¿Ya? No solamente es observación. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, a ver, esto lo voy a resaltar. Esto es solamente para ejemplificar. Ya. Listo. Ahora sí. Lo que vamos a determinar ahora es que, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Ya. Vamos a poner, si el estudiante tiene una nota mayor a 12, entonces está aprobado. Caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? ¿Cuál sería el caso contrario? A ver. ¿Cuál sería el caso contrario? A ver. A ver, ¿cuál sería el caso contrario? Desaprueba. Claro, estarían desaprobados, ¿cierto? Ahí está. Desaprobado. Muy bien. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces aquí estamos hablando del estado 1. Estado 1 le vamos a poner ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos determinar si el estudiante está aprobado o no? A ver. A ver. ¿Cómo sería? A ver. ¿Alguien?
¿Alguien? Vean, ¿qué necesitamos para que el estudiante apruebe? A ver, ¿qué se necesita para que el estudiante apruebe? A ver, Que su nota sea mayor de 12. ya que la nota sea mayor a 12, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo llamamos a eso? Es una condi, una condición. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, aquí nosotros, ojo, estamos ya empezando con lo que vienen a ser las condiciones. Es decir, que si nosotros queremos que el estudiante apruebe, es decir, que nos muestre allí aprobado, la condición es de que su nota, es decir, su promedio, sea mayor a 12. Pero si el estudiante no tiene o no llega a esa nota, ¿qué va a suceder? ¿Cuál sería el caso contrario? Sería desaprobado, ¿cierto? Desaprobado. Entonces aquí nosotros, ojo, ya estamos hablando de la función de condiciones. Es decir, vamos a trabajar la función sí, ¿ya? La función sí. La función sí es la única función que nos va a permitir trabajar condiciones. Ojo, es la única función que nos va a permitir trabajar condiciones. Por ejemplo, si tienen ustedes un registro de datos y les dicen que seleccionen o que, por ejemplo, no sé, que las personas de las ciudades de Cusco, Arequipa y Tacna, ¿no? Van a tener un descuento de sus pasajes por, no sé, por motivos de un paro, por ejemplo, ¿ya? De un paro, ¿no? Van a tener un descuento del 10% en sus vuelos. Obviamente no todos pertenecen a estas tres ciudades, ¿no? Solamente van a ser unos cuantos. Entonces, ¿qué es lo que estamos determinando allí? Estamos determinando una condición, ¿sí? Una condición, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos esta función de condición? Lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es esta condición. En este caso, bueno, ya sabemos que va a ser de que el estudiante, ¿no? tenga una nota mayor a 12. Esa es la condición, ¿sí? Entonces, en base a esta condición, nosotros vamos a obtener dos resultados. Un resultado verdadero y un resultado falso. En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería mi resultado falso? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería el resultado falso? O perdón, el resultado verdadero. A ver,
Porque, ojo, ya, primero, ¿cuál sería la condición? ¿Cuál sería la condición? A ver. Que su promedio sea mayor a 12. Exacto. Que el promedio sea mayor a 2, ¿no es cierto? Esa sería la condición. Ahora, ¿cuál sería mi valor verdadero? ¿Ya? ¿Cuál sería mi valor verdadero en base a esta condición? ¿Cuál sería mi valor verdadero en base a esta condición? ¿Qué va a pasar si se cumple esa condición? Estaría aprobado. Exacto. Ese sería mi resultado verdadero. Es decir, el resultado verdadero, en otras palabras, va a ir de la mano, ¿sí? Va a ir de la mano con la condición. Ojo, va a ir de la mano con la condición. Es decir, si mi condición me dice aquí mayor a 12, entonces, ¿qué resultado verdadero espero de esta condición? En este caso sería que estén aprobados. Pero, si esta condición no se cumple, ¿cuál sería mi resultado falso? Que estén Desaprobado. desaprobados, ¿cierto? Mucho ojo con eso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi condición cambiase? Es decir, le pongo menor a 13. ¿Cuál sería mi resultado verdadero? A ver. A ver, si le pongo menor a 13, ¿cuál sería mi resultado verdadero? A ver. Veamos, chicos. A ver. Están calladitos el día de hoy. Mi condición es de que si es menor a 12, o perdón, menor a 13,
Entonces, como resultado verdadero tendría que decir desaprobados. ¿Cierto? Porque lógicamente una persona que tiene 0,7 de promedio, lógicamente no va a estar aprobado, ¿no es cierto? Va a estar desaprobado, ¿no? Ahora, ¿cuál sería mi resultado falso en todo caso? Si mi resultado verdadero sería desaprobado, ¿cuál sería el resultado falso? Aprobado. Aprobado, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí lo que quiero que tengan en cuenta es esto, que va a depender mucho de la condición de cómo nosotros lo vayamos a aplicar. ¿Ya? De cómo nosotros lo vayamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya le vamos a poner mayor a 12, aprobados. Caso contrario, desaprobados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Bien, como les indicaba, vamos a aplicar la función sí. Recordemos, la función sí es la única función que nos va a permitir trabajar con condiciones. Ojo, con condiciones. Donde nosotros veamos la función sí, ojo, donde nosotros veamos la función sí, automáticamente nosotros determinamos, ojo, automáticamente nosotros determinamos las condiciones. Ojo, no se les olvide eso. Donde nosotros veamos la función sí, automáticamente determinamos las condicionales. ¿Sí? Trabajamos con condicionales donde se vea la función sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicamos en este caso? Primero, le ponemos igual. Ojo, este igual me permite trabajar con las funciones y con las fórmulas y los tipos de referencias. ¿Ya? Tipos de referencias. Ojo. Ya han hecho el trabajo, ¿no es cierto? De las referencias. Son 3 tipos de referencias, ¿no es cierto? Ahora, algunos tienen la tendencia de ponerle igual más, ¿no? Este más ya está por demás, vale la redundancia, ¿ya? Está por gusto. Ya, pero eso ya depende de cada uno, pero ya está por demás. Es como ponerle el este más que le ponen solamente implica reafirmar, ¿ya? Que el valor que va a salir va a ser positivo, ¿no? Si es que fuese así, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Si yo voy a, por ejemplo, lo voy a poner así. 26 menos 101. Ya. ¿Cuánto sería el resultado allí? A ver, positivo o negativo para empezar. A ver, positivo o negativo. Digo, Positivo. negativo. Sería negativo, ¿no es cierto? Negativo. ¿No? Uy, ya me falta el paréntesis. Ya, sí, ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, como les decía, ese símbolo más, ¿no? Ponerlo ahí es por gusto, ¿no? Entonces, vean, ponemos igual, hallamos el promedio. Vean, el promedio lo podemos hallar directamente acá, ya lo tenemos, pero lo vamos a hacer utilizando la función promedio, es decir, vamos a utilizar una función dentro de otra función. ¿Ya? Eso para que se den cuenta de que podemos trabajar una función dentro de otra función, dentro de otra función.
¿sí? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a requerir. Ojo, eviten siempre insertar celdas o trabajarlo de manera independiente. Porque lo único que van a ocasionar ahí es de que vuestra tabla se llene de datos que son totalmente innecesarios. Es más, que solamente lo van a usar una sola vez y es más, lo van a usar solamente para insertar ese resultado dentro de otra función. ¿Sí? No sé si me dejo entender esta parte, ¿no? Entonces, eviten hacer eso. Si pueden trabajarlo todo en uno solo, háganlo. Ya, háganlo. ¿Sí? Pues veamos. Ponemos igual. Escribimos la función sí. Ya escribimos la función sí. Lógicamente acá sería pues así, ¿no? Coger esto, ¿no? Pero como les digo, es como decir que esto no existiese. ¿Ya? Por el momento. ¿Ya? Es como si esto no existiese. ¿Ya? Lo borramos. Ahí está, lo tachamos ahí. Lo vamos a aplicar directamente desde acá. ¿Ya? Entonces, ponemos igual. Sí. Y vean, aquí me aparece este pequeño cuadrito. Este cuadro, chicos, es muy importante. Gracias a este cuadro ustedes no se van a perder en las funciones o en las fórmulas que vayan a aplicar. ¿Dónde se les complica? ¿Dónde se pierden? No es precisamente, ojo, al momento de insertar una función, sino va a ser al momento de insertar los datos, ya, los datos a estas funciones. Ya, ahí es donde se pierden muchas veces. Y este cuadro me va a indicar, ojo, me va a indicar dónde estoy trabajando, en qué función estoy trabajando, qué dato debo ingresar para una función X, Y, Z. Por eso es que lo que voy a hacer aquí es trabajar una función dentro de otra función. Entonces, me pide la prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica? El promedio, que el promedio sea mayor a ¿cuánto? A 12. A 12, ¿no es cierto? A 12. Muy bien. A 2, Entonces, ¿cómo hallo el promedio? En ese caso lo vamos a hallar aplicando la función. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de promedio? Promedio, ¿no es cierto? Ahí está. Promedio. ¿De dónde saco los datos de promedio? De nota 1 y nota 2. ¿No? De estas dos. Y listo. ¿Ahí termina mi función promedio o tengo que agregar algo más? A ver. ¿Termina allí o tengo que agregar algo más? A ver. Ahí termina. Muy bien. Vean, quiero que se den cuenta de algo. Aquí he insertado la función sí. ¿Y qué ha pasado cuando he insertado la función? ¿Qué se ha habilitado? ¿Qué es lo que se ha habilitado? ¿Qué es lo que se ha habilitado aquí? La condición. No, acá sí está acá, acá. Eso de aquí. ¿El? ¿El? ¿Cómo se llama eso? paréntesis, El paréntesis. Muy bien. Toda función, paréntesis. exacto, muy bien. Toda función se va a habilitar con un paréntesis. Igual acá, promedio. ¿Con qué se está habilitando? Con el paréntesis.
¿Esto qué significa? Paréntesis. Exacto. ¿Y esto qué significa? Que esta función promedio, ¿no ven? Aquí está el paréntesis. Y así como he habilitado un paréntesis para esta función, también debe de finalizar. ¿Sí? También debe de finalizar. Entonces, yo les pregunto, para esta función promedio, ¿habrá terminado allí la función? ¿Allí habrá terminado mis datos? ¿O necesito agregar más datos? ¿Necesitaré agregar más datos? No, ya no. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? No. Muy bien. Si ya he terminado allí, ¿qué hago? Simplemente cierro el paréntesis. Pero vean, otra observación más acá. Vean, aquí está el cursor antes de cerrar el paréntesis. Vean, antes de cerrar el paréntesis. Vean. ¿Qué me está apareciendo en este cuadrito? ¿Qué dice este cuadro? ¿Qué función me muestra? ¿Qué función me muestra? La del promedio. La del promedio. Eso significa que todavía estoy dentro de la función promedio. Vean, es más, espera, acá lo voy a poner de esta manera. Ya, vean. ¿Qué más? De todos estos datos o de todos estos argumentos, porque ojalá, este que dice número 1, número 2, número 3, puntos suspensivos, son llamados argumentos. En este momento, ¿en qué argumento está resaltando más? ¿Qué argumento está resaltando más? A ver, ¿qué argumento está resaltando más? ¿El número 1, el número 2, número 3? ¿Cuál? El 1. A ver, ¿seguros? Ah, no, perdón, el número 2. El número 2, ¿no es cierto? El número 2. ¿Sí? Bien. Ojo. Entonces, este cuadrito me va a indicar en qué argumento estoy posicionado. Primero en qué función y en cuál de estos argumentos. El número 2, 3, 4, dependiendo. ¿Sí? Entonces, siempre fíjense ese cuadrito para saber en dónde están trabajando. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Listo. ¿Qué hago? Lo cierro y vean, ahora este cuadro, este mismo cuadro, ¿a dónde me está señalando? ¿A qué función? ¿Al promedio o al sí? A ver, Al sí. ¿está señalando al? Sí, ¿no es cierto? Ahí está, vean. Sí. Ahora, de la función sí, ¿en qué argumento me encuentro? Primero, ¿cuántos argumentos me muestra allí? ¿Cuántos nombrecitos dentro de esa 3. función me muestra? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 3. 3, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son? Prueba lógica, Ya, valor sí verdadero, ya. valor sí falso. Muy bien, son 3 argumentos. Vean, todas las funciones que nosotros vayamos a aplicar tienen desde un argumento hasta 255 argumentos. Desde 1 hasta
255 argumentos. Ya, ojo con eso. En este caso me está mostrando solamente 3. Ahora, pregunta, ¿en cuál de estos 3 argumentos me encuentro en este momento? Prueba lógica. En la prueba lógica. Muy bien. Díganme, ¿habré terminado con la prueba lógica o me faltará todavía? Porque, Ya terminó. a ver, ¿seguros? Porque, ojo, hasta allí solamente tengo el promedio, pero ¿qué me falta para determinar si están aprobados o están desaprobados? El valor sí verdadero y el valor sí falso. Ya, pero ¿qué necesito para determinar si es verdadero o si es falso? La condición Exacto. que sea mayor a 2. Mayor a 2. Entonces, esa viene a ser la prueba lógica. Entonces, me falta comparar que sea mayor a 12. Ahí está. Ahora sí, vean. Todo esto viene a ser la prueba lógica. ¿Sí? Ahí está. Todo eso viene a ser la prueba lógica. ¿Habré terminado hasta allí todo lo relacionado a la prueba lógica? ¿O me pedirá alguna otra condición? A ver. ¿Me pedirá algo más o será todo en la prueba lógica? ¿Tengo que comparar algún otro valor? A ver. ¿O solamente es comparar mayor a 12? A ver. ¿Será todo? A ver, chicos. ¿O faltará algo más? Según la condición, solamente me dice que sea mayor a 12. Entonces, mi prueba lógica termina allí. Ya, termina allí. Entonces, para dar por finalizado esta prueba lógica, ¿cómo lo finalizo? ¿Qué me pide después de la prueba lógica? ¿Qué me pide ahí? Punto y coma. Punto y coma. ¿A todos les aparece punto y coma? ¿O a alguien le aparece coma? A mí me parece coma. Ya, muy bien. Si les aparece coma, ¿qué van a hacer? Le ponen coma. Pero si aquí les aparece punto y coma, le ponen punto y coma. ¿Ya? Punto y coma. ¿Ya? Esto del punto y coma o coma, ¿ya? Va a depender de cada uno de ustedes, de lo que les aparezca aquí. ¿Ya? De lo que les aparezca ahí. ¿Ya? Muy bien, entonces vean. Después de este punto y coma, ¿qué me está señalando ahora? ¿Qué es lo que me está señalando ahora? ¿Qué es lo que me está señalando? Valor sí verdadero. Muy bien, el valor sí verdadero. Entonces, ¿de dónde sale el valor sí verdadero? El valor sí verdadero va a depender de la condición o de la prueba lógica. En este caso, si esto se cumple, ¿cuál sería mi valor verdadero? ¿Que estén? ¿Que estén? Aprobado. Aprobado. Entonces le ponemos aprobado. ¿Estará bien así?
No. Falta el corchete. Ya, este corchete ya. Una observación allí. Estos corchetes que vamos a ver, ojo, no solamente en esta función, sino en otras funciones, ¿qué significa? Escuchen bien. Significa que estos argumentos que están, ojo, en los corchetes, ojo, no son obligatorios. Ya, no son obligatorios. Ya, eso significan esos corchetes. ¿Ya? Eso significa esos corchetes. Por ejemplo, si se dan cuenta en prueba lógica, no me ponen los corchetes. ¿Por qué? Porque es necesario tener esa condición para que de esta manera podamos tener un resultado verdadero y un resultado falso. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Muy aparte del corchete, ¿necesitaremos algo más? Aquí en aprobados. A ver, No, profe. ya. ¿Seguros? Ya. Muy bien. Después del valor sí verdadero, ¿qué me pide? Falso. Punto y coma. No, falso. Punto y coma. Este punto y coma o coma es para separar estos argumentos y dar por finalizado allí. Porque si yo no le pongo ese punto y coma, vean, le voy a poner desaprobado. ¿Dónde me está señalando este cuadrito? ¿Valor verdadero o valor falso? ¿Dónde está indicando que estoy? ¿En el valor verdadero o en el valor falso? Valor verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Por eso es muy importante establecer bien las comas o puntos y comas. Ahora sí, vean. Desaprobados. ¿Dónde me está señalando? ¿En el valor? ¿Sí? Falso. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado al utilizar los puntos y comas o las comas, al utilizar los símbolos de los operadores de comparación que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. ¿Nos saltará algo a esto? A ver, díganme, ¿estará finalizando aquí mi función sí? Paréntesis. ¿No? ¿Qué nos faltaría? Paréntesis. Claro, es decir, con este paréntesis estaríamos dando por finalizado la función sí, ¿no es cierto? Ahora, otra pregunta. No, pregunta no, una observación. Esto de aprobados y desaprobados, ojo, también lo podemos reemplazar, ojo, lo podemos reemplazar con otras funciones o fórmulas. Ojo, en vez de poner aprobados, yo puedo poner una fórmula o una función, ya sean aprobados o desaprobados. ¿Ya? Ojo con él. Así como hemos hecho aquí, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos reemplazado, ¿no? Esta celda de promedio por toda esta función. Lógicamente sería pues más sencillo, ¿no? Haber seleccionado esto, ¿no? Pero lo que yo quiero que se den cuenta aquí es de que nosotros podemos trabajar una función dentro de otra función. Y como les dije al inicio, eviten, ojo, crear celdas, ¿sí? Eviten crear celdas innecesariamente. ¿No? Si pueden hacerlo todo en uno, háganlo todo en uno. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, vean. Aquí estamos dando por finalizado la función sí. ¿Qué hacemos? Simplemente cerramos el paréntesis y denle enter. A ver, denle enter. A ver. ¿Funciona o no funciona? ¿Les muestra error o no les muestra error? Nuestro error. ¿Muestra error? ¿Por qué error? Sí está bien. Todo está bonito. ¿En qué han fallado? ¿Qué han copiado mal? ¿Qué copiaron mal? ¿Para qué copian? ¿Qué han hecho que copien? Acá faltó lo siguiente.
Y acá una observación. Aprobado. ¿Qué tipo de dato es? ¿Dato numérico, fecha, científico? ¿Qué tipo de dato? Numérico. ¿Ya? Texto. Numérico, a ver, aprobado, podremos sumar, a ver, No es ningún dato. ¿cómo que no? Son datos, Es un texto. claro, es un dato de tipo texto, muy bien. Y aquí la observación. Todo dato, vean, todo dato de tipo texto va dentro de las comillas. ¿Ya? Vean. Ojo, cuidado que alguien esté equivocándose en esas comillas también. Ojo, son las comillas tipográficas. ¿Cuáles son estas? Vean. Uy, ahí está. Estas de aquí. Estas de aquí son las comillas tipográficas. Cuidado que alguien esté poniendo las comillas simples. Estas de aquí no. Esta no. Sino esta de aquí. Esta de acá. Estas vienen a ser las comillas tipográficas. Esas son las que nosotros debemos aplicar. Vean, presionamos la tecla Shift o Mayús y luego el 2, ese de acá. ¿Sí? Para aplicar la segunda función, ¿no? Vean, presiono la tecla Shift o Mayús y luego presiono esta tecla. Ahí está. Y ya me muestra las comillas tipográficas. Esta, cuidado, esta no. Esta no. Esas son las comillas simples. Esas no. Ojo. Si no, ahí sí les va a mostrar este error ahí. Ya, muy bien, a ver. Listo, ¿funciona ahora o no funciona? ¿Funciona o no funciona? A ver. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces este tiene promedio 10, está desaprobado. Aplicamos para todos. Vean, por ejemplo, aquí tenemos, este es mayor a 12, no 12.5. Este es 12 menor a 12.5 debe ser, ¿no? Ahí está, ¿no? Y listo. Muy bien. Entonces, con este ejemplo de la función sí, ¿ya? Hayan esta opción de aumentar y no aumentar, ¿no? Entonces, si es menor, ojo, que es menor a 260.000, entonces que les muestre aumentar. Caso contrario, no aumentar. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Ya, muy bien.